¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es, bueno, clave para entender cómo aprendemos de verdad, la demanda cognitiva. A ver, esta es una situación que seguro a más de uno le suena familiar, ¿no? Es una de esas paradojas que te dejan pensando. ¿Cómo es posible? Bueno, resulta que la respuesta está justamente en el tipo de pensamiento que se usa en cada caso. Y aquí es donde entra este concepto clave, la demanda cognitiva. La idea es súper simple, pero muy poderosa. No todo el esfuerzo mental es igual. Hay tareas que solo nos piden, digamos, repetir algo de memoria, pero hay otras que nos exigen crear, analizar, conectar puntos. Ojo, no se trata de trabajar más horas, sino de pensar con más profundidad. Ok, para que esto quede más claro, vamos a dividir el pensamiento en dos grandes niveles, dos caminos, por así decirlo, y vamos a ver qué pasa en cada uno. Comencemos por el primer camino, el que llamamos la vía baja. Pensemos en esto como el nivel superficial del aprendizaje. A ver, es súper importante, es la base, pero es solo el comienzo del viaje. Aquí la cosa va de seguir instrucciones al pie de la letra y de recordar información, tal cual nos la dieron. La primera parada en esta vía baja es la memorización. Simple y llanamente, recordar y repetir. Por ejemplo, saber que la capital de Francia es París. Es un dato, ¿cierto? No hace falta entender la historia de la ciudad ni su economía, nada. Solo se necesita recordar ese hecho y decirlo. Ahora, la segunda parada en este camino bajo es algo que la analogía de la receta explica de maravilla. Se trata de los procedimientos sin conexión. Es exactamente eso, seguir los pasos de una receta uno por uno, pero sin tener la menor idea de por qué la levadura hace que el pan suba. Simplemente se hace y ya. Se ejecuta una acción, pero sin entender la lógica detrás. Piensen en esto, resolver una lista larguísima de sumas, todas iguales, una y otra vez. Se está siguiendo un algoritmo, una serie de pasos, de forma casi automática. Es una habilidad mecánica, claro, y es útil para ser más rápido, sí, pero ¿realmente se está entendiendo qué significan esos números? No necesariamente, es pura mecánica. Y bueno, esto nos lleva naturalmente al segundo camino, la vía alta. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde se construye el aprendizaje de verdad, el que se queda. Estas tareas nos obligan a salir de la superficie, a empezar a conectar ideas, a pensar de forma crítica y hasta creativa. El primer nivel de esta vía alta son los procedimientos con conexión. Y miren, la diferencia puede parecer pequeña, pero es gigante. Ya no se trata solo de hacer el cálculo, sino de entender por qué funciona. Por ejemplo, usar bloques de juguete para ver, para tocar, que 3 grupos de 4 bloques es exactamente lo mismo que 4 grupos de 3. ¡Boom! Ahí, un cálculo simple se convierte en un concepto que se entiende de verdad. Y con esto, llegamos a la cima. Al nivel más alto, el pensamiento creativo. A esto a veces se le llama hacer ciencia o hacer matemáticas de verdad. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay un manual de instrucciones, no hay una receta, no hay un camino claro, hay un problema y hay que explorar, hay que trazar un mapa propio para encontrar la solución. El ejemplo del jardín es genial para entender esto. A ver, la tarea no es solo calcular un área, no. Es analizar, es explorar qué pasa si lo hago cuadrado y rectangular. Hay que probar, sopesar las opciones y, lo más importante, justificar por qué esta solución es la mejor. Para hacer eso, se necesita entender de verdad qué es el área, qué es el perímetro y cómo juegan entre sí. Muy bien, ya vimos los dos caminos por separado. Ahora vamos a ponerlos uno al lado del otro, para que las diferencias salten a la vista. Y esta es, probablemente, la diferencia fundamental. La demanda baja está obsesionada con el destino, la respuesta correcta, y rápido, punto. En cambio, la demanda alta se enfoca en el viaje, en el proceso, en el razonamiento, en poder justificar el resultado, en todo lo que se aprende en el camino. Aquí lo vemos más desglosado. El enfoque, la memoria. Pero el cambio más revelador está en el rol que se asume. En la vía baja, uno es un ejecutor pasivo. Se siguen órdenes. En la vía alta, uno se convierte en un investigador activo, alguien que tiene que tomar decisiones, navegar por la incertidumbre y conectar las piezas. La diferencia, como ven, es abismal.
Ok, todo esto está muy bien, pero ¿por qué importa tanto? ¿Cuál es el impacto real de todo esto en nuestra capacidad para aprender y sobre todo para recordar lo que aprendemos? Y esta es una pregunta que hay que tomarse en serio. ¿Qué pasa si el aprendizaje se queda estancado ahí, en la vía baja? ¿Qué pasa si todo se reduce a memorizar y a seguir pasos mecánicamente? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias son serias. Primero, se genera un conocimiento súper frágil, casi imposible de aplicar en la vida real. Segundo, aparece esa incapacidad para resolver un problema nuevo, porque claro, no hay una receta a seguir. Y tercero, y quizá lo más triste, es que ese conocimiento simplemente se esfuma, se olvida, porque nunca llegó a crear conexiones fuertes en el cerebro. Ahora, ojo, es súper importante entender algo. No se trata de decir que la vía baja es mala, para nada. Memorizar datos o saber hacer un procedimiento básico es fundamental, son los cimientos. El verdadero objetivo es usar esos cimientos para construir algo más grande, usar esas habilidades como un trampolín para saltar a un pensamiento más complejo. Se trata de equilibrio. Bueno, para que toda esta idea termine de aterrizar, vamos a ver un ejemplo súper concreto que muestra la diferencia en acción. Miren esto, el tema es el mismo, la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense en las preguntas. La primera es, ¿en qué año empezó y quiénes eran el eje? Eso es buscar un dato en la memoria, vía baja, clarísimo. Ahora la segunda, si el Tratado de Versalles no hubiera sido tan duro, ¿la guerra habría sido igual? ¿Justifica tu respuesta? Uf, aquí hay que analizar, pensar en causas y consecuencias, crear una hipótesis y defenderla. No hay una respuesta fácil. Esto es la vía alta en plena acción. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda flotando no es para responderla aquí y ahora, sino para la reflexión. Pensemos, ¿en qué partes de nuestra vida, sea en el trabajo o en los estudios, estamos operando en la vía baja, cuando en realidad podríamos estar subiendo por la vía alta para lograr un entendimiento mucho más profundo y real